Hola, soy el doctor Daniel Borges de la Universidad Diego Portales y en esta clase estudiaremos las fases celulares y moleculares del cáncer. El cáncer es una enfermedad cuya incidencia aumenta impresionantemente con la edad, especialmente después de los 40 años. Y parte de este comportamiento se debe a que los mecanismos que están detrás de su desarrollo son muy lentos y tardan muchos años en lograr un desequilibrio de las funciones celulares. Esto también se observa con un tipo de cáncer cuyas causas se encuentran muy bien documentadas, el cáncer de pulmón. A partir de los años 20 del siglo pasado, se inició una escalada del consumo de cigarrillos, impulsada por la creciente propaganda del cine y posteriormente de la televisión. De hecho, entre 1920 y 1950, los médicos recomendaban fumar para adelgazar, aliviar el estrés o incluso para curar la tos. Las consecuencias del boom del consumo de cigarrillos tardaron unos 40 años en comenzar a observarse, cuando en 1960 empiezan a aumentar las muertes por un tipo particular de cáncer, el cáncer de pulmón. Recién allí se logra establecer la asociación entre los compuestos químicos presentes en el humo del tabaco y un lento proceso de transformación de las células normales en células tumorales. El origen del cáncer se puede trazar a mutaciones secuenciales en genes específicos. Estas mutaciones pueden producirse por exposición a ciertos productos químicos, a la radiación, a ciertos agentes infecciosos, especialmente virus, o podrían heredarse de los padres. Las mutaciones afectan a dos tipos de genes, los oncogenes y los genes supresores de tumores. Los oncogenes son genes que están asociados a características específicas de las células, como por ejemplo la inhibición de la apoptosis o el incremento de la división celular. Aunque cumplen roles esenciales en células normales, las mutaciones asociadas al cáncer los desregulan, aumentando su función y favoreciendo por lo tanto características encontradas en células tumorales como una división celular acelerada o la resistencia a la muerte celular. Por el contrario, los genes supresores de tumores generan proteínas que contrarrestan la transformación de células normales en tumorales. Una de sus funciones principales es reparar el daño al ADN, evitando, por lo tanto, que se generen mutaciones, o inducir el suicidio celular cuando el daño es tal que no puede ser reparado oportunamente. En este caso, las mutaciones encontradas en las células tumorales no implican un aumento de función como en el caso de los oncogenes, sino una pérdida de su función. Como ven, para que una célula se transforme en una célula tumoral, deben mutar genes específicos y el efecto de dichas mutaciones debe tener un cierto sentido. Adicionalmente, una sola mutación en el sentido correcto no genera de por sí un cáncer. Se estima que una célula debe acumular hasta 5 genes mutados en el sentido correcto para transformarse en una célula cancerígena. Esto, en parte, se ve favorecido si inicialmente se pierde la función de un gen supresor de tumores, lo que genera que el genoma se vuelva inestable y haya mayor probabilidad de generar nuevas mutaciones. Todo este proceso es lento y explica por qué el cáncer tarda tanto en manifestarse. Posiblemente muchos de nosotros ya tenemos células que han iniciado el lento camino al cáncer
y las consecuencias las viviremos en muchos años más. Las características que encontramos en las células cancerosas producto de las variadas mutaciones son principalmente las siguientes. Las células se vuelven autosuficientes para proliferar y ya no necesitan factores de crecimiento externos. También se vuelven insensibles a las señales que evitan su división celular excesiva. Poseen diversos mecanismos que les permiten evadir la muerte celular y poseen un potencial replicativo ilimitado. Recuerden que la mayoría de las células no puede dividirse más allá de un número determinado de veces, principalmente debido al acortamiento de los telómeros. Las dos últimas características se observan en los tumores más agresivos. Poseen una capacidad de estimular el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que les provean de nutrientes para su crecimiento. Esto se conoce como angiogénesis. También son capaces de invadir los tejidos adyacentes e incluso entrar al torrente sanguíneo y viajar a generar tumores en órganos lejanos. Esto se conoce como metástasis. Repasaremos el funcionamiento de los oncogenes con un ejemplo. La proteína RAS es un interruptor molecular esencial para estimular la división celular. Se activa tras la unión de los factores de crecimiento a sus receptores tirosina quinasa y activa a las proteínas quinasas activadas por mitógenos, las que estimulan la transcripción de genes que ayudan a la progresión del ciclo celular. RAS fue uno de los primeros oncogenes identificados y su mutación genera que este interruptor esté permanentemente encendido, independiente de que la célula reciba o no factores de crecimiento. De esta manera se sobreexpresan las proteínas asociadas a la progresión del ciclo celular y las células se dividen sin control. Ahora veamos el funcionamiento de un gen supresor de tumores. Cuando la célula recibe daño al DNA, se activan una serie de quinasas que regulan a la proteína P53. Esta es un factor de transcripción que induce la expresión de proteínas que inhiben el ciclo celular. Esto permite que el ADN dañado no sea replicado y no se generen más células mutantes. P53 se encuentra mutado en más de un 50% de los tumores humanos y las mutaciones la inactivan. Por lo tanto, el ADN dañado se replica y se expande a través de las divisiones celulares. Durante el lento desarrollo del cáncer, múltiples genes supresores y oncogenes deben mutar. Por ejemplo, el cáncer de colon comienza con la pérdida de un gen supresor denominado APC, lo que genera un pequeño crecimiento celular o pólipo. Luego se activa el oncogen RAS y se pierde otro gen supresor llamado SMAD4. Las células ahora poseen mayor potencial replicativo y generan un adenoma. Tanto los pólipos como los adenomas son considerados tumores benignos, no porque generan algún bien al organismo, sino porque se encuentran restringidos anatómicamente y por lo tanto podrían extraerse quirúrgicamente. Además, su crecimiento aún no afecta al tejido adyacente. Sin embargo, cuando ocurre la pérdida de P53 y algunas mutaciones adicionales, estos tumores benignos se transforman en un carcinoma, un tumor maligno. Ahora, las células tumorales adquieren la capacidad de invadir y realizar metástasis. Entender
qué genes se encuentran mutados en los distintos tipos de cáncer ha permitido no solo mejorar el diagnóstico, sino también realizar tratamientos personalizados dependiendo del perfil de mutaciones. Por ejemplo, estudios moleculares han permitido identificar 4 subtipos distintos de cáncer de mama, cada uno con un pronóstico y tratamiento distintos. El tipo luminal A es el más común y es el que tiene mejor pronóstico. Las células de este cáncer poseen receptores funcionales de estrógenos y de progesterona y no poseen el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Por lo tanto, su proliferación se sustenta principalmente en la acción de las hormonas antes mencionadas. Una terapia antiestrogénica funciona adecuadamente para tratarlo. El tipo luminal B posee, además de los receptores de estrógenos y progesterona, el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Esto implica que el tratamiento debe ser diferente al del luminal A, ya que hay que inhibir la acción de este último receptor para detener el crecimiento celular. El tipo HER2 no posee receptores para estrógenos y progesterona, por lo que los tratamientos antiestrogénicos no funcionan. Se debe inhibir la acción del factor de crecimiento epidérmico, ya que se encuentran presentes sus receptores. Finalmente, está el de tipo basal, o también llamado triple negativo, ya que no posee receptores de estrógenos ni progesterona, ni para el factor de crecimiento epidérmico. Por lo tanto, este cáncer es independiente de las señales externas para su crecimiento. Es muy agresivo y tiene un peor pronóstico que los otros tipos. A través de todo su proceso de mutaciones, las células tumorales desarrollan muchas características que logran vencer todos los sistemas de control con que cuentan las propias células e incluso aquellos disponibles a nivel de organismo. Ya habíamos mencionado que las células tumorales son resistentes a la muerte celular, que inducen la generación de nuevos vasos sanguíneos para su propia irrigación, que poseen inestabilidad genómica, haciéndolas propensas a nuevas mutaciones, que son capaces de invadir tejidos adyacentes y diseminarse por el cuerpo, que logran replicarse indefinidamente, que se independizan de los sistemas de control de la proliferación celular. En la última parte de la clase profundizaremos en algunos de estos aspectos y estudiaremos otros, como es la adaptación metabólica que les permite sostener su acelerado ritmo de crecimiento. Uno de los aspectos más singulares del cáncer es que puede ser causado por infecciones virales. Uno de los virus más conocidos que causa cáncer es el virus del papiloma humano, que se propaga a través del contacto sexual con una persona infectada. Aunque la mayoría solo genera crecimientos benignos, como verrugas en los genitales, el ano, la boca o la garganta, existen algunos que pueden causar distintos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino, de ano, de boca y de garganta, de vulva, de vagina o de pene. ¿Por qué el virus del papiloma humano puede causar cáncer? En sus genes está la información para codificar dos proteínas llamadas E6 y E7. E6 favorece la ubiquitinación y degradación proteasomal de P53, por lo que ante un daño al ADN, la célula no activa la apoptosis. E7, en cambio, se une a una proteína llamada retinoblastoma y la inhibe. La proteína retinoblastoma controla el punto de restricción entre G1 y S, y por lo tanto decide si la célula se divide o no.
Normalmente, la proteína retinoblastoma impide que las células progresen en el ciclo, a menos que reciban factores de crecimiento que inducen su fosforilación e inactivación por medio de una quinasa dependiente de ciclina. E7, al inhibirla directamente, hace dispensable la presencia de factores de crecimiento, otorgando, por lo tanto, una característica tumoral a las células. Veamos ahora en mayor detalle el proceso de invasión. La primera etapa consiste en la pérdida de las adhesiones celulares, lo que le permitirá a la célula tumoral lograr la independencia para moverse. Un obstáculo lo representa la matriz extracelular, por lo que las células tumorales producen enzimas que la degradarán para abrirse paso. Entre ellas se encuentran la colagenasa y las metaloproteasas de la matriz. Finalmente, la célula producirá de manera autocrina factores que sustentarán su movimiento. Finalmente, veremos cómo las células tumorales se adaptan a su agitado ritmo metabólico. Las células presentes en los tejidos diferenciados y que no están en división celular consumen poca glucosa, la que eficientemente convierten en ATP a través de la fosforilación oxidativa. Las células que están proliferando y las células tumorales consumen cantidades mucho mayores de glucosa, pero no, como pudiese pensarse, para producir grandes cantidades de ATP por la fosforilación oxidativa. Como el rápido crecimiento tumoral aleja a las células de los vasos sanguíneos, a menos que se estimule la angiogénesis, éstas no disponen de mucho oxígeno. Por lo tanto, prefieren incrementar mucho la glucólisis y posterior fermentación del piruvato a lactato, aunque esto les signifique ser menos eficientes en la generación de ATP. Una razón adicional les impulsa a estimular la glucólisis. Existe una rama metabólica que se origina desde la glucólisis llamada vía de las pentosas fosfato, que verán en detalle en el curso de bioquímica, que permite a las células obtener ribosa para la síntesis de nucleótidos y otra molécula llamada NADPH que se ocupa en varias reacciones de biosíntesis. De esta manera, las células tumorales generan los bloques de construcción de más y más células.